personales entre el lugar de su presencia y una enseñanza que sea netamente bíblica. Debemos partir de la metodología que se está usando. La metodología que se usa sin duda va a derivar en los resultados que se obtendrán. La metodología usada, según ellos, para predicar el Evangelio en el lugar de su presencia es una metodología humana y por lo tanto es una metodología errada. El objetivo principal de ellos es el crecimiento en el número de personas que asisten a su iglesia. Así quieran maquillarlo y pretendan engañarnos en cuanto a que se está predicando el Evangelio y se busca la salvación de las personas. Ellos son una organización en donde se utiliza el pragmatismo. No importa cómo lo logremos, lo importante es conseguir un fin. A diferencia de lo que es una metodología divina, una metodología correcta, en donde lo que nosotros estamos buscando es hacerle entender a la persona que ha nacido muerta en delitos y pecados, que en consecuencia, si no se arrepiente de ellos, irá a perdición eterna. Una metodología correcta se fundamenta exclusivamente en las Escrituras. Las Escrituras son nuestra única línea de fe y de conducta. Nosotros no buscamos un crecimiento en número de personas, sino que buscamos predicar el Evangelio conforme a las Escrituras, para que si Dios, que es soberano, tiene misericordia de aquellos que lo escuchan, esas personas sean traídas a arrepentimiento, a fe en Jesucristo como Señor y Salvador, y en consecuencia sean salvas de su pecado. Vamos a revisar algunas diferencias. Por ejemplo, cuando se utiliza una metodología humana, pragmática, el énfasis está en la ropa casual, en que haya una identidad de gran libertad en el uso de la música contemporánea. Por esa razón, el culto dominical, si así puede llamarse, en lugar de su presencia, comienza con un gran show de música rock para animar a los asistentes, que por supuesto en su mayoría son jóvenes. También se utilizan allí promesas de sanidad, promesas de prosperidad. Lo importante no es que la persona crea en Cristo, que reconozca su pecado, sino que la persona crea que por su asistencia a la iglesia y por entregar dineros y bienes a la iglesia será multiplicada y obtendrá gran prosperidad. O que la persona crea que si está enferma allí va a encontrar sanidad a partir de unos pretendidos dones que dicen tener sus pastores. ¿En qué va a terminar esto? En personas explotadas económicamente, espiritualmente, emocionalmente, en personas engañadas, pero lo más grave de todo, en personas que de buena fe van camino del infierno. Una iglesia que hace un correcto uso de las Escrituras es una iglesia en donde se predica el arrepentimiento. Vamos a ir por un momento a la Biblia. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Una vez que el Señor Jesucristo murió en la cruz, resucitó, ascendió a los cielos, Él estableció a 12 personas, los 11 que sobrevivieron a Judas, y uno más que fue elegido conforme a la voluntad de Dios. Y el ejemplo que ellos muestran a lo largo de toda su predicación es una directriz, es un mandamiento para cómo debemos hacerlos los creyentes a partir de ese momento. En Hechos capítulo 2 encontramos el primer discurso de Pedro. Es un discurso donde él narra la historia del pueblo de Israel, donde él narra la obra de Jesucristo, y finalmente del versículo 38 Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos
y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ese es el modelo, es la manera como se debe predicar el Evangelio. Eso es lo que hay que hacer desde los púlpitos, ir a las Escrituras y con fidelidad a las Escrituras llamar a las personas al arrepentimiento, mostrarles que hay salvación en Jesucristo y que si Dios los llamare, si Dios soberano lo tuviere, ellos serán traídos a ese arrepentimiento. Más adelante, en Hechos mismo, encontramos otro ejemplo de la manera de predicar el Evangelio. Eso está en Hechos capítulo 6, permítanme un minuto. En Hechos capítulo 8, en Hechos capítulo 8, encontramos a un miembro de la iglesia llamado Felipe, un diácono de la iglesia, quien es llevado por el Espíritu en ese momento a una persona que venía leyendo el Antiguo Testamento, a un eunuco. Y él le pregunta, ¿tú entiendes lo que estás leyendo? Y el eunuco responde, ¿cómo podré si alguien no me enseñare? Y Felipe, a partir del libro de Isaías, Antiguo Testamento, que es lo que el eunuco venía leyendo, le predica el Evangelio. Y una vez que le ha sido predicado el Evangelio, entonces el eunuco dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe responde, si crees de todo corazón, bien puedes. Y aquí esta persona se bautiza porque ha creído en Cristo, para dar fe pública, y esta persona es salva, no por el bautismo, sino porque ha creído en Cristo. En Romanos, capítulo 10, encontramos otro fundamento acerca de la forma como se debe alcanzar a las personas. Dice aquí en Romanos, capítulo 10, versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Claramente está enseñando el apóstol Pablo que la manera de alcanzar a las personas es a través de la predicación centrada en Cristo. Así que tenemos una metodología humana centrada en el hombre y una metodología divina, cristocéntrica, centrada en Cristo como Señor y Salvador. El resultado de esto va a ser que confrontaremos a partir del Evangelio a las personas, las llamaremos al arrepentimiento y si Dios de manera soberana las tiene para ser salvas, ellas creerán